No es una religión nueva, ya que existe desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, la razón por la que se la considera la nueva religión es que rara vez, o nunca, se la considera una religión. Me refiero a la religión del yo, que va en contra del núcleo de la verdad cristiana. El punto de partida del cristianismo reside en la muerte de uno mismo. Comienza con la renuncia a uno mismo para establecer una relación con Cristo. Según Jesucristo, es necesario morir a uno mismo. El llamado, expresado poderosamente en pasajes notables del Evangelio como Mateo capítulo 16 versículo 24, Marcos capítulo 8 versículo 34 y Lucas capítulo 9 versículo 23, resume la esencia del compromiso cristiano y el camino de la fe. Llevar la cruz implica un compromiso total e inquebrantable de seguir a Jesús sin importar el costo. Esto significa priorizar las enseñanzas y el ejemplo de Cristo por encima de los deseos, ambiciones y planes de vida personales. Incluso si el mundo te odia, debes continuar siguiendo a Cristo. Esto implica seguir a Cristo incluso cuando estás solo, incluso cuando estás contra la pared. Es un llamado al altruismo. La frase "lleva mi cruz y sígueme" también implica el concepto de negarse a uno mismo, abandonar el egocentrismo y el ego. Se trata de poner las necesidades de los demás y la obra del reino de Dios por encima de los propios intereses y deseos personales. No es un llamado a vivir en la carne, sino a vivir en el Espíritu y en obediencia a la palabra de Dios. Llevar la cruz y seguir a Jesús es morir a uno mismo, es abnegación. Jesús enfatizó a sus discípulos el significado de tomar la cruz como símbolo de muerte. Seguir a Jesús implica una clara negación de uno mismo, una entrega simbólica, espiritual e incluso física de la propia vida si es necesario. Esta abnegación no es solo una parte de ser un seguidor de Cristo, sino que es esencial para ello. Sin embargo, hoy en día muchos profesan el cristianismo, pero viven en contradicción con sus principios. Algunos dicen ser cristianos, pero continúan incurriendo en prácticas como el robo, la fornicación o la mentira, que contradicen la esencia de nacer de nuevo en Cristo. Venir a Cristo implica crucificar la vieja vida con Él y comenzar una nueva en obediencia a sus enseñanzas. Debe haber una transformación notable en la vida de quienes aceptan a Cristo. Si alguien permanece inmutable después de profesar la fe en Cristo, solo se engaña a sí mismo en una religión. El nuevo nacimiento se trata de transformación, de alinear los gustos y disgustos de uno con lo que Dios ama y rechaza. Nacer de nuevo no implica perfección constante, pero sí requiere un cambio fundamental en la vida. Jesús advirtió contra los seguidores tibios, aquellos que intentan vivir en parte en la vida antigua y en parte en la nueva. En Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16, advierte sobre el rechazo a la tibieza, característica de la iglesia de la Odisea, que también prevalece en muchas iglesias hoy. La tibieza a menudo resulta de la renuencia a morir a uno mismo y comprometerse plenamente con Cristo, una elección que conduce a la vida eterna. El verdadero discipulado requiere un compromiso total e inquebrantable, manifestado en una vida transformada y el abandono de las viejas costumbres. Según Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4, predice un tiempo en el que las personas rechazarán la verdadera doctrina, buscando sus propios deseos y aceptando enseñanzas engañosas. Esta religión destructiva es difundida por muchos, incluidos pastores y oradores motivacionales que se proclaman líderes espirituales. Esta religión falsa enseña la glorificación del yo, promoviendo una autoestima y un culto a uno mismo excesivos. Vivimos en una era de engrandecimiento personal, donde la atención se centra en yo, mis necesidades, mis deseos, mi vida. No es coincidencia que la religión del yo haya cobrado importancia, lo que se refleja en la popularidad de la palabra selfie. La sociedad actual está marcada por una búsqueda incesante de la propia gloria. Este comportamiento egocéntrico, predicho en las Escrituras como signo de los últimos días, revela una sociedad impregnada de orgullo, egoísmo y falta de respeto a los valores espirituales. Vivimos en una generación marcada por la ostentación, donde la mayoría de las personas solo comparten aspectos positivos de sus vidas en las redes sociales.
Fotos de oficinas nuevas y elegantes, autos lujosos, casas grandes y familias aparentemente perfectas inundan las noticias, mientras que rara vez se ve a alguien compartiendo experiencias negativas como la pérdida del trabajo o conflictos familiares. Esta cultura de la jactancia refleja la esencia de la sociedad contemporánea, donde parece predominar la búsqueda incesante de validación. Casi como si 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2 nos advirtiera sobre una era centrada en uno mismo. Esta es la nueva religión, la religión del yo, donde un individuo puede elevarse a un estado casi divino ante sus propios ojos, convirtiéndose en su propio Dios. Es importante comprender que este culto a uno mismo puede compararse con la actitud de Satanás. Lucifer, mientras intentaba exaltarse por encima de Dios, cayó del cielo. La religión del yo es, por tanto, satánica en su esencia, siendo el primer pecado cometido y la causa de la guerra en el cielo. Este pecado es insidioso y atroz, porque desvía la gloria que debería ser dada a Dios. La religión del yo afirma que las necesidades de esta vida no requieren de Dios, Jesús o el Espíritu Santo, sino solo de la persona. Es una perspectiva egocéntrica que sugiere que puedes controlar tu propio destino, producir tu propio oxígeno e incluso salvar tu propia alma. En contraste con este punto de vista, la verdadera doctrina predicada por Jesús y los apóstoles es la dependencia de Dios. Jesús enseñó en Juan capítulo 15 versículo 5 que Él es la vid y nosotros los pámpanos, enfatizando que sin Él nada podemos hacer. El Salmo 121 versículos 1 y 2 complementa esta perspectiva, reconociendo que nuestra ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Esta es la verdadera doctrina que nos guía a reconocer nuestra dependencia de Dios, en contraste con la falsa religión del yo que busca glorificarse solo a sí misma. No hay nada que funcione en la tierra sin la ayuda de Dios. Cualquier enseñanza que diga que no necesitas a nadie, que eres suficiente por ti mismo o que ignora la necesidad de Dios es una manifestación de la religión del yo. La verdadera doctrina, la predicada por Jesús y los apóstoles, sitúa a Dios en el centro de todo. Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9 advierte contra la aceptación de cualquier otro evangelio que distorsione la verdad de Cristo. Si alguien predica una doctrina diferente, una religión egocéntrica, es necesario rechazarla. Pablo destaca la gravedad de este tema, enfatizando que aquellos que predican un evangelio diferente deben ser considerados anatemas. Si alguien te dice que no necesitas a Dios, o que puedes motivarte a ti mismo, está promoviendo una religión que está en desacuerdo con la verdad de Cristo. La Biblia advierte contra la ilusión de la autosuficiencia, ejemplificada por un hombre rico que, al tratar de acumular tesoros para sí mismo, ignoró su dependencia de Dios. Jesús dejó claro que sin Él no podemos hacer nada. Por lo tanto, no os dejéis engañar por la religión del yo, que es satánica en esencia. La historia está llena de ejemplos de personas que siguieron esta religión egoísta y pagaron un precio terrible. David, por otro lado, reconoció que su ayuda venía de Dios, y tú también debes acudir a Él en busca de guía y ayuda. No permitáis que la ilusión del yo desvíe vuestra atención del único que verdaderamente puede ofrecer ayuda y salvación. La importancia de morir a uno mismo es una cuestión central en la doctrina cristiana, frecuentemente destacada en pasajes bíblicos. En Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo expresa la profunda transformación que ocurre al aceptar a Cristo, donde el creyente muere simbólicamente a su vieja naturaleza pecaminosa. Pablo afirma que ahora es Cristo quien vive en él, y la vida que lleva en la carne es por la fe en el Hijo de Dios que lo amó y se entregó por él. La Biblia refuerza esta idea cuando Jesús dice a sus seguidores que, para seguirlo, es necesario negarse a uno mismo, tomar la cruz cada día y seguirlo. En este contexto, Jesús destaca la importancia del altruismo y la voluntad de soportar dificultades y persecución por su causa. Romanos capítulo 6 versículo 6 complementa esta perspectiva al indicar que el viejo hombre es crucificado con Cristo, permitiendo que el cuerpo del pecado sea destruido. Este pasaje refleja la idea de que los cristianos deben renunciar a viejas prácticas pecaminosas para adoptar una nueva vida de rectitud.
La muerte a uno mismo no implica una muerte física literal, sino simbólica en la que se sacrifica el egoísmo, el orgullo y los hábitos pecaminosos. Esto resulta en una vida de humildad, servicio y obediencia a Dios, priorizando la voluntad divina por encima de las propias inclinaciones. Este enfoque conduce al crecimiento espiritual y a una relación más profunda con Dios. El concepto de morir a uno mismo es fundamental en el discipulado cristiano y representa un camino hacia la verdadera libertad y plenitud espiritual. La fe cristiana, por tanto, exige total compromiso, sumisión y obediencia a Dios. Es una elección consciente de servir al Señor, cueste lo que cueste, como se expresa en la declaración final, elegid hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, cueste lo que cueste. Dios los bendiga.